Muy bien, chicos. En la clase de hoy es sobre cuadriláteros. Vamos a ver sus propiedades y vamos a ver qué son los paralelogramas. Entonces, mencionamos que un cuadrilátero puede ser cualquier figura que tenga 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos. Un cuadrilátero no convexo y no convexo, la diferencia está en que los ángulos internos del cuadrilátero convexo siempre son menores que 180 grados. Mientras que en el cuadrilátero no convexo va a aparecer un ángulo que supera los 180 grados. Entonces tenemos que esta figurita acompañada de ABCD va a ser igual a cuadrilátero ABC. Los vértices A, B, C y D. Lados AB, BC, AC y CD y AD. Además, tenemos que la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero siempre es igual a 360 grados. Y como dato adicional, chicos, si consideras también a los ángulos externos, a los que se encuentran afuera, que mencioné hace un momento, también van a sumar 360 grados, chicos. Entonces, para ángulos internos o para ángulos externos, la suma va a ser 360 grados. Propiedades. Ahora, vamos a ver, primera propiedad, un ángulo formado por dos bisectrices, ¿de acuerdo? Dos bisectrices de dos ángulos consecutivos dentro del mismo cuadrilátero. Las bisectrices, recordemos, son líneas que en este caso van a cortar el ángulo en dos partes iguales. Entonces, si yo uno dos bisectrices van a coincidir en un punto, y en ese punto van a formar un ángulo. Las bisectrices se pueden formar, la unión de las dos bisectrices se puede formar abajo, arriba, a la izquierda o a la derecha, cualquier lado. Entonces tenemos los dos ángulos que han sido cortados en dos partes iguales y otros dos ángulos que me quedan, ¿sí?, frente al punto que se encuentra en la unión de ambas bisectrices. Entonces decimos que este ángulo X va a ser igual a la semisuma de los ángulos que se encuentran en la parte superior o en la parte inferior, dependiendo de qué figura tengas, ¿no? X va a ser igual a la suma de A más B entre 2. Ahora, los paralelogramas, como mencionamos, son cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos entre sí. Recuerda que los paralelos nunca se cruzan. Entonces tenemos el cuadrilátero ABCD, AB paralelo con CD, BC paralelo con AD, y además los lados opuestos son iguales, ¿de acuerdo? Los lados opuestos son iguales. Propiedades. Todo ángulo consecutivo dentro de un paralelogramo suma 180 grados. Ambos suman 180 grados. Alfa más beta, alfa más beta, alfa más beta, alfa más beta. Y además los ángulos opuestos son iguales, si te das cuenta. Ojo, los ángulos opuestos son iguales. En todo paralelogramo las diagonales se bisecan, es decir, se cortan en su punto medio. La diagonal, recuerda que es la línea que une un vértice con otro vértice que no es consecutivo. ¿De acuerdo? Y ambas diagonales se cortan en su punto medio. Ahora, paralelogramos tenemos el romboide, ¿sí?, cuyos lados consecutivos no son iguales, sus lados opuestos sí son iguales, y además sus ángulos no son ángulos rectos. Va a tener un ángulo agudo y un ángulo obtuso, y así de manera consecutiva. Un rombo, los rombos tienen los 4 lados iguales, ¿sí?, pero sus lados, sus ángulos no son iguales, ¿de acuerdo? No son consecutivos, los consecutivos no son iguales. El rectángulo, tenemos que las diagonales se parten en el punto medio y además sus lados opuestos son iguales, pero sus lados consecutivos no son iguales. Además, forman ángulos de 90 grados. 90, 90, 90, 90. Y en el cuadrado tenemos que los 4 lados son iguales, forman ángulos de 90 grados. Las diagonales se cortan en su punto medio, forman un ángulo de 90 grados. Los ángulos de 90 grados que están en las esquinas se parten en dos ángulos de 45 y 45 cuando se trazan las diagonales, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, chicos, avanzamos a la práctica dirigida. Muy bien, chicos. Pregunta número 1. Si te das cuenta, me da el ángulo X, ¿de acuerdo?, formado por dos bisectrices, como dice la propiedad, ¿sí o no? Y recordemos que el ángulo X es igual a la semisuma, o a la suma entre dos, de los otros dos ángulos de los otros dos vértices. En este caso sería la suma de 60 más phi entre 2. Pero, profesor, phi no me lo dan. Ah, pero puedo hallarlo. ¿Por qué? Porque justamente el ángulo externo, ¿cuánto vale acá? Vale 110.
y recordemos que la suma de un ángulo interno en toda figura con su ángulo externo, en este caso, voy a poner letra Q, ¿de acuerdo? Para diferenciarlo. Más, en este caso, 110 grados, tiene que ser 180 grados. Por lo tanto, el ángulo phi, ¿cuánto valdría? 180 menos 110, 70 grados. Entonces ya tengo que este ángulo vale 70 grados. Ya está. Entonces, si ese ángulo es 70 grados, que tenemos que X va a ser igual a la semisuma de 60 grados más 70 grados dividido entre 2. Y 60 más 70 es 130. Y 130 grados entre 2 me va a dar como resultado esto igual a 65 grados. Y ya está. Nada más. X va a ser igual a 65 grados. Muy bien, continuamos. Calcula el valor de X medios. Muy bien, similar, ¿sí o no? Primero vamos a hallar X, después hallamos X medios. X, ¿qué sería? Dijimos la semisuma de los otros dos ángulos, ¿sí o no? Muy bien, X va a ser igual a 90 grados más 130 grados y esto dividido entre 2. 130 grados más 90 grados, 220 grados. 220 grados entre 2, esto me da 110 grados. Es el valor de X, pero leamos bien, no me piden X, me piden el valor de X medios. Por lo tanto, X medios, que sería igual a 110 grados dividido entre 210 grados entre 2, me va a dar el resultado 55 grados, chicos. Muy bien. Continuamos. Calcula el valor de X. Bueno, nuevamente tenemos que encontrar los ángulos que están en los otros vértices. ¿Qué sería en este caso? De frente, de manera directa. Ya sabemos que ambos suman 180. Si este ángulo mide 110, entonces este ángulo tiene que medir 70 grados para que sumados me dé 180, ¿sí o no? Este ángulo vale 120 grados, entonces el ángulo que se encuentra en la parte interior tiene que medir 60 grados para que ambos sumen 180 también. Entonces ya tengo los ángulos, ¿sí?, de los vértices, en ese caso que están frente al punto de intersección de las dos bisectrices, y tendríamos que X va a ser igual a 70 grados más 60 grados dividido entre 2. Y 70 más 60, eso me da 130 grados. Y dividido entre 2, esto va a ser igual a 65 grados. Y ya está. Nada más, así de fácil y sencillo. Continuamos. Calcular X si ABC es un romboide. A ver, para hallar X, chicos, necesitamos una de dos. O el ángulo consecutivo que está al lado, ¿sí? O necesitamos el lado opuesto. Si tenemos el lado consecutivo, ya sea el de acá o ya sea el de acá, tendríamos simplemente que la suma de ambos sería igual a 180 grados, ¿sí o no? Y si tenemos el ángulo que está frente a, en este caso, al vértice C, que es el ángulo que está en el vértice A, vamos a tener que son iguales, nada más. Entonces, voy a trabajar en este triángulo que aparece acá. Mira, quiero que lo veas con atención. Ese triangulito que está acá. En ese triangulito tenemos que el ángulo, tenemos un ángulo recto, un triángulo rectángulo es, ¿sí? Y acá tenemos 30 grados. Entonces, ¿qué tal? Yo voy a llamar este ángulo, voy a llamarlo alfa. ¿De acuerdo? Voy a llamarlo A, pero mejor así, para no confundirnos. Entonces yo sumo A más 30 grados más 90 grados y esto me da 180 grados, ¿de acuerdo? Porque están dentro de un triángulo. Recordemos que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, A más 30 más 90, 120 grados, igual a 180 grados. A valdría 180 grados menos 120 grados, A sería 60 grados. Pero da casualidad de que A y X son ángulos que están frente a frente, y dijimos que en todo paralelogramo los ángulos opuestos son iguales. Por lo tanto, A igual a X y X sería entonces igual a 60 grados. Listo, nada más. Continuamos. Calcula X si ABCD es un paralelogramo. Muy bien, tenemos, esto es simple, recordemos, los ángulos consecutivos suman 180 grados. Entonces voy a tener que 135 grados más 3x es igual a 180
grados. Entonces, 3x va a ser igual a 180 grados menos 135 grados. 3x va a ser igual a 180 menos 135, 45 grados. Por lo tanto, x va a ser igual a 45 grados entre 3. X va a ser igual a 15 grados. Listo. Muy bien. Continuamos. Si RSTU es un rectángulo, calcula X. Muy bien. Para calcular X necesitamos este ángulo que está acá, chicos. Este angulito que está acá. Y ahora le voy a decir que el ángulo que está acá sí aparece. O lo podemos tranquilamente deducir. Y ahorita van a ver. Acá tenemos 35 grados, miren, y acá tenemos un triángulo, ¿de acuerdo? Quiero que veas con mucha atención este triángulo que está acá, el que estoy trazando. El triángulo STU, ¿de acuerdo? En el triángulo STU tenemos que es un triángulo rectángulo, ya que es un ángulo recto el que aparece acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamar a este ángulo que aparece acá, ¿sí? A este de acá, yo lo voy a llamar A minúscula. Entonces tengo que 35 grados más A más 90 grados, esto me da 180 grados. 35 más 90 es 125 grados, más A igual a 180 grados. A sería igual a 180 grados, menos 125 grados, por lo tanto A sería igual a 55 grados. O sea, este ángulo que está acá vale 55 grados. Pero todo este ángulo es 90 grados. Yo lo voy a llamar B a este ángulo. Y tendría entonces que A más B es igual a 90 grados, ¿de acuerdo? Porque es un ángulo recto. A vale 55 grados. ¿Y cuánto valdría B? 90 grados menos 55 grados. B valdría 35 grados. Otra forma de haber hallado B más rápido, profesor. Mira, si queríamos hallar B de manera rápida, pudiéramos también haber utilizado los ángulos alternos. Mira, paralelo, paralelo, una recta secante, ¿sí o no? Acá forma la letra Z, 35 grados, 35 grados. También puedes haberlo hallado de esa forma. Entonces, una vez determinado el ángulo B, ¿sí? Voy a tener en el triángulo PHU, ¿qué cosa? Que X más 90 grados más 35 grados suman ¿cuánto? 180 grados. X más 90 más 35, 125 grados igual a 180 grados. X sería igual a 180 grados menos 125 grados. X valdría 55 grados, chicos. Y por último, el último ejercicio, diríamos, si ABCD es un cuadrado, calcula X. Muy bien. AC es una diagonal, ¿sí o no? Y recordemos, por la definición, que la diagonal parte al cuadrado, su ángulo recto lo parte en 45 grados y 45 grados. Solamente porque es un cuadrado, ojo. Entonces, este ángulo que tiene que aparecer acá vale 45 grados, ¿de acuerdo? Entonces tendría en ese triángulo AED 45 grados más 65 grados más X, esto es igual a 180 grados porque es un triángulo. 45 más 65, 110 grados. Más X igual a 180 grados. Por lo tanto, X sería 180 menos 110 grados. Dándome como resultado X igual a 70 grados, chicos. Listo.